¿vale? Bien. Enlazando con la clase anterior y a modo de repaso, pues bueno, estábamos dentro de las disposiciones generales. Esto está en el título tercero del libro tercero también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere pues a la ejecución forzosa y las medidas cautelares. En concreto, este título abarca desde el 538 hasta el final propio de la ejecución, que llegaremos hoy si todo va bien, que es el artículo 570. Bueno, en esta parte que llamamos disposiciones generales, pues hemos estado viendo en la clase pasada algunas cuestiones relativas a las partes. Dentro de las partes, no solo el concepto de ejecutante y ejecutado, sino algunas cositas que nos podemos encontrar, y en ese sentido pues veíamos qué ocurría cuando en la parte del ejecutado entraban en la institución del matrimonio en bienes gananciales y qué pasaba cuando el ejecutante pretendía atacar algún bien que forma parte de la comunidad de gananciales, o cuando esos bienes debían responder de la deuda, o cuando no debían responder de la deuda. Estuvimos viendo cuestiones relativas al propio ejecutante, al ejecutado, la necesidad o no de representación y defensa, que también en la ley la llamamos de otra manera, a ver quién se acuerda, todas estas cuestiones de si necesito procurador o necesito abogado, cómo se llama también en la ley, qué palabra o qué término solemos utilizar. Y vimos también en el 540 cómo trata en la parte de ejecución forzosa el tracto o la sucesión procesal, tanto en la parte del ejecutante, con las subrogaciones en la posición del ejecutante, vimos que se debía acreditar con documentos fehacientes, como en la parte del ejecutado, pues bien sea por sus sucesores naturales o por alguna disposición testamentaria, pues también lo teníamos que tener acreditado. Vimos lo de los gananciales, hoy lo tocaremos un poquito por encima, haremos alguna referencia. Y también tocamos las cuestiones del deudor solidario, hablamos de la responsabilidad mancomunada y la responsabilidad solidaria, vimos cómo se trataba y qué relaciones se establecen entre esos deudores solidarios, pues le permiten al ejecutante ir por todo el valor de la deuda o toda la ejecución frente a uno de ellos, alguno de ellos o contra todos. Y se generaba entre ellos pues esa relación de derechos de repetición de los que verdaderamente han pagado contra los que no lo han hecho. Pero eso al margen de la ejecución, que a nada le interesa al ejecutante, que firmó una responsabilidad solidaria con todos, ¿verdad? O la ha ganado mediante resolución judicial, ¿vale? Bueno, en cuanto a la competencia y el tribunal competente, también lo estuvimos terminando. Distinguíamos entre ejecuciones de título judicial, recordar las que provienen de resoluciones procesales, bien sean sentencias o autos del juez o magistrado, como decretos u otras resoluciones asimiladas, como pueden ser los laudos arbitrales o los acuerdos alcanzados en los procesos de mediación. Pues bueno, pues ahí veíamos que la competencia se atribuye al mismo tribunal que los hubiera dictado estas resoluciones, o bien el juzgado de primera instancia del lugar en que se dictó. Traemos ese laudo o traemos ese acuerdo de mediación obtenido en Santa Cruz al juzgado de primera instancia que corresponda de los de Santa Cruz, ¿vale? Con respecto a otros títulos, acudíamos a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 50 y 51, para atribuir la competencia, y le dábamos un fuero alternativo al ejecutante, que era el lugar de cumplimiento de la obligación, es decir, dónde se debe llevar a cabo ese contrato, esa póliza, esa escritura, o bien donde sea más factible la localización de bienes, donde se encuentren los bienes o la mayoría de bienes del ejecutado. La ley nos daba algunas alternativas más, pero bueno. La última parte que nos quedaba era cuando existían varios ejecutados, podíamos ir en cuanto a competencia territorial, eligiendo el ejecutante a cualquiera de ellos. Con respecto al hipotecario, aunque lo veremos en los artículos correspondientes y específicos de la ejecución hipotecaria, saber que siempre va a ser lugar donde radique la finca, lugar donde se halle, en este caso, el bien inmueble sobre el que se ha constituido la garantía hipotecaria, ¿vale? Bueno, pues
hicimos una pequeña valoración solo del inicio de la ejecución. Hoy vamos a ver las dos partes. Lo que hace primero el juzgado, ya lo vimos el otro día, ese primer auto que contiene la orden general de despacho y ese primer decreto que se dicta, vamos a recordarlo muchas veces hoy, el mismo día o al día siguiente, a dictar el auto con la orden general de despacho de ejecución o orden general de ejecución. Y también vamos a ver hoy lo que hace el ejecutante, lo primero que tiene que hacer el ejecutante y los primeros pasos que puede dar el ejecutado al recibir pues esa ejecución en marcha o esa demanda de ejecución admitida por el tribunal, ¿vale? Por el juzgado. En cuanto a estas dos primeras resoluciones, que hoy vamos a verlas, si se me descargaron los dos ejemplos, lo vamos a completar con los ejemplos y lo vamos a ir viendo perfectamente. Tenemos que saber que en la ejecución solamente se va a dictar, decimos en bruto o para hacernos una primera idea, que la ejecución es el procedimiento propio y específico donde la mayor carga de las resoluciones las lleva el secretario, el letrado, el antiguo secretario judicial o el letrado de la administración. Y esto es así porque se reserva el auto solamente para determinadas cuestiones. En este caso lo tienen ahí delante para dictar la orden general de despacho, es decir, el verdadero despacho de ejecución. Una vez que se comprueban requisitos formales y materiales, el juez dice que sí a esa ejecución y abre el procedimiento, admitiendo la demanda de ejecución o la solicitud y despachando en sí ejecución. Bien, fija los importes y poco más. Bueno, también se utilizará el auto, es decir, intervendrá el juez o magistrado para decidir sobre la oposición a la ejecución. Recuerden que hemos dejado al margen para verlo en algún momento en que tengamos un poquito más de conocimiento de la ejecución y hayamos avanzado un poco, la ejecución provisional. Pero baste decir que hasta ahora hemos dicho que solo podemos ejecutar cuando hablamos de resoluciones judiciales, es decir, ETJs, ejecución judicial, solo aquellas resoluciones de carácter firme, es decir, que ya no cabe recurso contra ellas, o bien se ha puesto el recurso y ya se ha resuelto o ha pasado el plazo, es decir, que son firmes. Pero tenemos que tener en cuenta que la ley contempla también la posibilidad de ejecutar de manera provisional cuando se ha interpuesto algún tipo de recurso contra la sentencia, el auto, el decreto que nos sirve de título, que vamos nosotros a presentarle para ejecutar, no es firme, está pendiente de apelación, por ejemplo, de la segunda instancia, pero la ley nos facilita el ir ejecutando provisionalmente, ¿vale? Esto, pues, nos podemos imaginar fácilmente una sentencia sobre alimentos que establece a cada uno de los hijos 150 euros y que se recurre por el padre o la madre que tienen que pagarlo, se recurre ante la audiencia provincial. ¿Qué ocurriría? Que no podemos obtener ese pago mensual porque está recurrido. Los chiquillos no comen hasta que la audiencia resuelva. No tendría sentido, ¿no? Entonces es un ejemplo que se ve bastante bien. ¿Qué hacemos? Ejecutamos provisionalmente lo que son los pronunciamientos patrimoniales, ese dinero en concepto de alimentos, y ya cuando la audiencia resuelva si 100 era bien o eran 90, se equilibra todo y se compensa. Pero mientras hemos tenido una ejecución provisional. Ese sería un ejemplo que nos da a entender el por qué sí cabe en algunos casos la ejecución provisional. Tiene unas características, un articulado que lo veremos en algún momento ahí por encima también, no muy en profundidad, pero para que sepamos lo que se hace en cada momento. También se utilizará auto para resolver sobre lo que veremos hoy, los incidentes de oposición. Les adelanto que esta oposición es el paso primero o uno de los dos pasos que tiene el ejecutado cuando recibe la demanda y los documentos de ejecución, pues tiene la posibilidad de oponerse, no estar de acuerdo y en el tribunal armar un incidente presentando alegaciones y que se resuelva, ¿vale? Pues cuando lo vayamos a resolver, el juez intervendrá también mediante auto. Resolverá sobre las tercerías de dominio. Las tercerías de dominio tienen 1 o 2 artículos en la ley y realmente a lo que nos afecta en la ejecución viene a decirnos que se actúa sobre un bien que corresponde a persona distinta del ejecutado. Por ejemplo, acordamos el embargo de una casa o de un vehículo que no es
del ejecutado, sino que pertenece a un tercero, de ahí el nombre, tercería de dominio. Yo tengo que ir al procedimiento y mediante esta tercería acreditar que el dominio es mío y por lo tanto que solicitar que se levante todo tipo de embargo porque yo no tengo nada que ver con esa ejecución. ¿Vale? Existen en la ley otras tercerías que también influyen en las ejecuciones. A ver si alguien se acuerda de cómo se llaman estas tercerías. Y no sé si me contestaron a la pregunta de cómo denomina la ley a la representación o a la necesidad de tener letrado, procurador, etcétera, etcétera, en la parte general, por ejemplo, o cómo lo solemos mencionar también. Bueno, se acumulan ahí dos preguntitas, ahora si no las resolvemos. Yaisa te está... Y Juanvi, Sí. Yaisa dice, tercería mejor derecho. Perfecto, ese es el otro tipo de tercerías, sí. Juanvi dice, Juanvi creo que es postulación, no sé si... La postulación, muy bien, efectivamente. La postulación se refiere a la necesidad de presentarse ante el juzgado, de postularse con abogado y con procurador o que no tenga necesidad de eso, ¿vale? No tengo necesidad de postulación, ¿vale? Acordarse que nos pueden preguntar en ese sentido. Luego, aparte de estas tres cuestiones generales, solamente va a intervenir el juez mediante auto en algunas cuestiones donde la ley efectivamente nos diga que se resuelve por auto, que se resuelve por providencia o incluso por providencia sucintamente motivada, si es que es el caso. Le hemos puesto aquí un ejemplo, el auto por el que no se despacha ejecución, o sea, al contrario a la orden general de ejecución, también va a ser un auto diciendo que no se admite la demanda. ¿Por qué? Pues por, en este caso, incompetencia territorial, por ejemplo. Pues bueno, no me corresponde a mí porque estoy en Arona, le corresponde a los juzgados de La Laguna o de Las Palmas o de donde sea. Sin embargo, el resto de resoluciones a lo largo del procedimiento van a corresponder en exclusiva al letrado de la Administración y por ello dictaremos decretos y diligencias de ordenación, ¿vale? También se dictarán otro tipo de resoluciones procesales como son pues diligencias de todo tipo, de constancia, diligencias de mero trámite, como pueden ser las de constancia de llamada telefónica, o bien todo tipo de oficios, ¿vale? Para garantizar o para materializar embargos, todo eso cabe. Pero las resoluciones de contenido, todas a cargo del secretario, del letrado. En concreto, dictamos un decreto junto con ese auto primero, ¿verdad? En este decreto se van a contener dos cuestiones principalmente que son pues de las más importantes a la hora de iniciar una ejecución. En particular, decir el letrado, en función de lo que le haya manifestado el ejecutante, qué bienes van a estar afectados por el despacho de ejecución. A lo mejor en muchas de las ejecuciones que se comienzan, no existe en este primer momento ningún bien sobre el que yo pueda actuar. ¿Vale? Cuando digo actuar, lo digo de una manera muy genérica porque nosotros normalmente lo que podemos hacer sobre un bien, que es acordar su embargo, ¿verdad? Acordar alguna medida para garantizar que ese bien está al servicio del embargo, es decir, que ese embargo no solo está en el papel, no solo está en el decreto, sino que realmente el bien está localizado y a disposición del juzgado. Y por último, también podemos actuar sobre esos bienes una vez que se han dado ya los dos pasos anteriores de embargar y asegurar el embargo, por ejemplo, pues podemos ejecutar, podemos ya realizar actuaciones ejecutivas concretas. ¿Para qué? Para convertir el bien que sea en dinero si estamos en una ejecución dineraria y entregárselo realmente en pago al ejecutante. Estos son los tres grandes tipos de medidas que se acuerdan en una ejecución. Siguen además ese orden y lo que nos puede ocurrir al iniciar una ejecución es que ya tengamos conocimiento de que la persona trabaja en tal sitio, la persona ejecutada trabaja en tal sitio, tiene cuentas en tales sitios o posee un vehículo, una casa o otro tipo de bien y nos estén ya solicitando pues que se trabe el embargo o que se garantice el embargo con lo que sea. Desde ese primer decreto ya podemos concretar sobre qué bienes vamos a extender el despacho de ejecución. En segundo lugar, sea con bienes que pueden ser suficientes o no, ahora veremos ese matiz. Y si lo han pedido el ejecutante, también se adoptan en este decreto, puse adoptar, pero es adoptar medidas
Para la efectividad del despacho de ejecución, bien, si las tenemos, si ya tenemos un bien, pues oye, que se localice el vehículo, incluso que se prescinde. O más allá todavía, una vez que está embargado el vehículo, se acuerda el embargo, la localización y la entrega en depósito. Fíjense qué medida más garantista, ¿verdad? Se la voy a entregar en garantía o voy a acordar un depósito. Bien, pero también puedo acordar, si no tengo bienes suficientes, ese término va a ser importante, puedo acordar medidas de localización y averiguación patrimonial. Los artículos 589 y 590 son vitales y esenciales en todo esto. Cuando la ley habla de que también en el decreto se pueden acordar otras medidas que señale la ley, nos referimos a ese tipo de medidas ejecutivas concretas, ¿vale? El depósito del que les he hablado, practicar retenciones, en fin, depende del bien que tengamos en despacho, afectado por el despacho, una u otra medida, ¿vale? Ya iremos concretándola y verán que son muy, muy sencillas y muy de sentido común, ¿vale? En cuanto a la competencia, nos falta mencionar el artículo 546, donde dice que el tribunal examina de oficio su propia competencia, ¿vale? Lo vimos también, creo, el otro día, terminamos aquí. Puede examinarla de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que al ver la demanda, documentos y, en su caso, qué resolución es la que pretenden ejecutar, va a analizar si es competente material y territorialmente, objetiva y territorialmente. En caso de que no lo sea, dictará un auto que acabamos de ver, no despachando la ejecución o inadmitiendo la demanda ejecutiva. Para los de gestión, sobre todo, contra este auto, dice así la ley, cabe recurso directo de apelación, ¿vale? Además, se tramitará solo con el acreedor ejecutante. ¿Por qué? Pues porque todavía el ejecutado ni siquiera se ha enterado que tenemos una ejecución presentada en los juzgados. La han presentado, directamente de oficio se le dice que no se admite y ponen un recurso. El ejecutado va a estar en la tranquilidad o despreocupado hasta que resuelvan ese recurso directo de apelación. Por el otro lado de la moneda, si el tribunal no examina de oficio o se equivoca al examinar de oficio la competencia y lo admite, es decir, dicta ese auto despachando la ejecución, fijando las cantidades, diciendo que es competente, se siente. A partir de ahí ya no podrás a lo largo del procedimiento revisar tu competencia, aunque luego te des cuenta, oye, es que la mayoría de bienes del ejecutado se ubican en otro partido judicial, o es que estoy ejecutando una resolución que no es de mi juzgado, sino del juzgado número 3. Bueno, pues has asumido la competencia, ¿vale? Yo sé que en los juzgados, en el día a día, pues muchas veces ocurre que en mitad de un procedimiento se acuerda la remisión y bueno, si nadie dice nada y si los ejecutantes están de acuerdo y tal, pero lo que nos interesa a nosotros no es lo que se hace en los juzgados a diario, que se hacen un montón de barrabasadas con la ley, sino lo que nos dice la ley. Una vez despachada la ejecución, ya no podrás traer a revisión la competencia, ¿vale? Si asumiste la competencia, te la queda. Y en cuanto a que no sea de oficio, ¿quién va a poder hacerlo? El ejecutado cuando le llegue, de alguna manera, que va a ser con la notificación, los primeros requerimientos, si es que los hay, en los primeros 5 días desde que se le notifique el auto despachando ejecución junto con el decreto, junto con la demanda, junto con los documentos, fíjense todo lo que hay, lo podrá impugnar la competencia en forma de declinatoria, ¿vale? Hasta ahí nos quedamos con bueno, el repaso y esto que lo vimos muy, muy deprisa. Y nos vamos ahora, dentro también de la parte de disposiciones generales, nos vamos a ir al despacho de ejecución. Esa primera parte, los articulitos son del 548 hasta el 555 aproximadamente. La ley lo que empieza a decirnos es que toda resolución judicial, procesal, vamos a decir, porque engloba también a las de letrados, tiene un plazo de cumplimiento voluntario. Esto ya nos salió a colación en otra clase, estuvimos buscando el artículo y lo encontramos, el artículo 548. Vimos que se aplica a todas las sentencias, a todos los autos firmes, a todos los decretos que lleven a fuerza ejecutiva o aparejada la ejecución, y hay 2 salvedades que tenemos que aprendernos. En primer lugar, el 549.3 nos dice que en los desahucios por falta de pago de rentas, reclamación de cantidades o expiración de plazo, es decir, los desahucios
que sabemos que son especialitos, ¿verdad? Porque tienen un montón de articulado salpicado por la ley y que cambia el trámite tanto en la parte declarativa como aquí en la ejecución, pues ahí no podremos, no se aplica los 20 días de espera para plazo para cumplimiento voluntario. ¿Qué vamos a tener ahí? Un lanzamiento directo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si recuerdan otro artículo del trámite, el demandante podía pedirlo en su demanda, que fuera directo el lanzamiento. Y bueno, si todo el procedimiento de desahucio iba de forma correcta y los plazos se cumplían, no hacía falta mayor emplazamiento ni citación, sino que se respetaba esa fecha y se producía el lanzamiento directo. Bueno, si se pidió en la demanda, lo tenemos aquí. Y la otra cuestión, a modo de coletilla, que hay que aprenderse, es el trámite del 441. Nos dice la ley que si en este desahucio se tratase de una vivienda habitual, ¿vale? El concepto de vivienda habitual está muy relacionado con el de residencia o permanencia fija, pues antes de ese lanzamiento tenemos que aplicar en beneficio del ejecutado el trámite del 441.5, que supone requerirle de su consentimiento, requerirle o preguntarle para que nos manifieste si consiente que aportemos sus datos de ese núcleo familiar o personas que se encuentren en el primer intento de desahucio o de lanzamiento, en aportarnos sus datos personales para comunicarlos a los servicios sociales y ver si existe una situación de vulnerabilidad. Se despliega ese plazo de un mes en el correspondiente servicio municipal o donde se lleve, porque no en todos sitios es igual, y se va a ver a nivel administrativo si se cumple, si esas personas están verdaderamente o no en situación de vulnerabilidad. Para ellos poderle buscar perdón, una solución alejativa extra procesal, o sea, al margen del procedimiento. Una vez que se haga o no se haga, precluido ese mes, volveremos desde el juzgado, esta vez sí, a practicar el lanzamiento de manera definitiva, ¿vale? El otro día también surgió, no sé si el otro día o el anterior, de que en las resoluciones que provienen de los monitorios tampoco se aplica este plazo de 20 días. Y el apoyo lo encontrábamos en la jurisprudencia, no en que la ley nos lo diga. ¿Vale? No tiene sentido esperar 20 días cuando en el declarativo, entre comillas, porque esto es un procedimiento especial, el monitorio, le hemos requerido de pago durante 20 días. La esencia del monitorio, ¿cuál es? Requerir de pago por 20 días. La simplicidad, cuando hablamos de que es un proceso sumario, hablamos de que el monitorio tiene 3 trámites: admisión, requerimiento y archivo. No tiene... Puede tener alguna que otra, si se opone o no se opone, pero en principio está muy claro la posición del solicitante o peticionario del monitorio y del deudor. Con lo cual, no tiene sentido que luego en trámite de ejecución la ley diga que nos basta la mera solicitud, pero ahora haya que esperar 20 días desde que sea firme el decreto de archivo, por ejemplo, sin pago ni oposición. ¿Vale? Tranquilidad a los que no estamos enterándonos mucho de esto, porque no hemos visto ni el monitorio ni el monitorio europeo, ¿vale? Nos queda por ver esos procesos que llamamos especiales, que vendrán en el tema 18 y que son mucho más sencillos, más especiales porque tienen cosas distintas, pero son más sencillos, ¿vale? Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de las partes, para iniciar una ejecución nos vamos a encontrar, después de este plazo voluntario del 548, una resolución firme, vamos a imaginar, vamos a trabajar siempre con la distinción de ejecuciones judiciales y no judiciales, acordándonos de ese artículo 517 y de los títulos que pueden venir, ¿vale? En función de si proviene origen judicial o procesal, o bien de fuera, bien proviene extrajudicial, por cualquier escritura o préstamo o lo que sea, póliza, etc. Se presenta una demanda por el ejecutante y ante esa demanda, junto con documentos o aportando la resolución o aportando el título, si fuera no judicial, nos podemos encontrar 3 resoluciones del juzgado. Se las hemos puesto aquí. Incompetencia, ¿vale? No soy competente, esta ejecución no me corresponde ejecutarla a mí. Ya vimos lo que pasaba. Dijimos que cabe recurso directo de apelación. La ley permite, es cierto, al principio se los dije mal, no solo el recurso directo, sino que se permite una reposición si el ejecutante lo quiere. Lo veremos un poco más adelante.
Lo normal es que si se presenta bien en el juzgado competente, tengamos un auto despachando ejecución y el mismo día o al día siguiente, como dice la ley, el llamado decreto de medidas del letrado de la Administración de Justicia. Nosotros en la práctica, y así yo lo recomiendo para cuando estén sentados en su mesa y les haya tocado llevar ejecuciones, el mismo día, uno tras otro. O sea, va a llegar un momento, si ustedes llevan ese tipo de procedimientos, que lo hagan, o sea, ya sea tan mecánico que hagan uno y el otro, y sean, pues, del misma fecha, misma hora y mismo minuto prácticamente, ¿vale? Los modelos en este sentido están bastante bien, bastante completos, ahora los vemos, y lo ideal es eso, porque luego si hago el auto y bueno, como puedo hacerlo mañana, mañana pongo el decreto. Malo porque mañana me viene algo complicado, me despisto, se me olvidó y ya incumplo el plazo este máximo, ¿vale? Entonces lo ideal es uno y otro sobre la marcha. Bueno, de auto y decreto con las medidas del letrado. Contra el auto no va a caber ningún recurso porque estamos admitiendo y despachando ejecución, pero sí que nos va a quedar, desde el punto de vista del ejecutado, toda la oposición, las posibilidades de oponernos al despacho de ejecución. Contra el decreto vamos a poder utilizar directa revisión, que es un recurso que se plantea ante la audiencia provincial, ¿verdad? Pregunto a los que ya nos hemos estudiado los recursos. El recurso de revisión contra este decreto se presenta ¿dónde y quién lo resuelve? A ver si nos acordamos. Vale. La última posibilidad era un auto. Te pregunta Juanvi, dice, Sí. ¿la tercería de mejor derecho va por auto, sino por sentencia? Entiendo por sentencia, sí. Es por sentencia. Por sentencia. Esa la veremos justo antes de las medidas cautelares, Juanmi, que creo que está por ahí. Pero de todas formas, eso creo que ni en gestión entra la tercería de mejor derecho, aunque bueno, siempre lo damos porque puede caernos en cualquiera. La tercería de mejor derecho supone no que un bien sobre el que se ha actuado, se ha acordado un embargo, pertenezca a persona distinta, sino que un tercero, normalmente una administración, Hacienda, otro banco, otro acreedor del mismo ejecutado, otra persona física o jurídica, tiene por alguna razón un mejor derecho a embargar o un mejor derecho a que su embargo, para decirlo bien, que su embargo esté por delante del que se ha acordado. Entonces, se persona en esa ejecución y lo que viene a decir es, oiga, a mí este embargo me parece muy bien, pero mi embargo debe estar por delante de otro procedimiento o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso significa en la práctica que primero de ese bien, cuando se convierta en dinero, va a cobrar el que tiene mejor derecho y luego si queda, ¿verdad? Si queda, cobrará el segundo acreedor o el tercero o lo que sea. Esto es dicho un poco solo para que se entienda lo que es una tercería de mejor derecho. De igual manera, hay que hacerlo valer en el procedimiento. Junto con la tercería de dominio son las dos formas de que un tercero, que aparentemente no tiene nada que ver en la ejecución, comparezca y le diga al tribunal que, oiga, o bien ese bien es mío y no me lo embargue, o bien, oiga, yo soy acreedor también y en este otro procedimiento que lo tengo embargado, el mismo coche, la misma cuenta, la misma finca, tengo yo mejor derecho, porque soy Hacienda, porque soy un banco, porque se dictó antes mi decreto, en fin, varias posibilidades que nos hacen estar por delante y tener primero un derecho y el otro esperará, ¿vale? Más cosillas. Bueno, tenemos la respuesta del recurso de revisión. ¿Dónde se interpone el recurso de revisión? El recurso de revisión se interpone en el mismo juzgado donde se ha dictado la resolución. Se presenta el recurso y ¿quién lo tiene que resolver? Si es contra una resolución del letrado, ¿verdad? Lo que va a resolver es el juez. Siempre hemos dicho que la revisión viene a suponer como un cierre en el control de todo el proceso por parte del juez. Al final de los finales, el juez revisa si ese decreto ha estado bien o no. Si no, esas resoluciones del letrado no tendrían ninguna forma de control, ¿vale? Entonces la ley ahí se te reserva. contesta que entiendo que el recurso de reposición lo resuelve el juez.
Efectivamente, lo resuelve el juez, aunque venga contra un decreto que es del letrado. Precisamente Pero está diseñado para eso. el reposición. No, el revisión. Ah, el de Revisión. revisión, es otra cosa. La reposición en civil La siempre la reposición es seco. resuelve el mismo que lo haya dictado. Si yo recurro en reposición contra un auto, que es raro, siempre me va a resolver el juez. Si recurro contra una providencia, el mismo juez. Si lo que quiero recurrir en reposición es un decreto o una diligencia de ordenación, siempre el mismo letrado. El recurso de reposición, sea para uno o sea para otro, supone darle la opción al que dictó esa resolución a que se lo piense bien y diga, oiga, me están diciendo pues que me equivoqué, me están diciendo que no está de acuerdo y tal, ¿vale? Esa es la reposición. Le das la opción a que reponga su propia resolución. Aquí no, aquí hablamos de revisión. Un decreto que aparentemente ya no tiene recurso, se le da la posibilidad al juez de revisarlo, ¿vale? Bueno, ya habrá un tema enorme de recursos para verlo. Miren, lo siguiente que nos plantea la ley básicamente es ese primer acto que hemos presentado para la ejecución, qué contenido debe tener. Fíjense cómo lo dice, contenido de la demanda, demanda ejecutiva. Ya venimos de un proceso declarativo, venimos de un juicio ordinario o de un verbal, por ejemplo, que terminaron con su sentencia. O bien venimos con un título extrajudicial, con nuestra póliza de préstamo, con nuestro hipotecario, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al juez una demanda. Pues lo haremos en forma de demanda y, ojo, siempre a instancia de parte. Ya no se ejecuta de oficio. Antiguamente continuábamos el proceso, abríamos los ramos correspondientes y prácticamente seguía de oficio la ejecución en el mismo proceso y tal y cual. No, ahora ya tenemos un proceso autónomo que se inicia a instancia de parte, siempre. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el contenido? Muy fácil, artículo 549. El título en que se funda. Tenemos que aportarle la resolución judicial o bien el título extrajudicial que traemos. La escritura de préstamo, la escritura de hipoteca, las pólizas, etcétera, los contratos en documento público, todo lo que tengamos. El auto de cuantía máxima que traemos, lo que sea. ¿Vale? Bien. En todo caso, oiga, en todo caso no. Nos vamos a preguntitas de examen. ¿Cuándo podemos presentar simple solicitud de despacho? Pues miren, cuando la resolución sea del letrado de la administración, se trate de una sentencia o de cualquier resolución del mismo tribunal que tiene que ejecutar. Si antes, cuando decíamos que la competencia normal es que el tribunal competente es el mismo que dictó la resolución, tiene mucho sentido que ahora no se nos exija aportar la resolución. ¿Por qué? Pues porque el tribunal ya la tiene, si es que la ha dictado él, ¿vale? Sea del letrado o sea del tribunal, ya la tiene. Entonces, en estos casos, siempre estamos hablando de ETJs, ¿verdad? Basta la solicitud del despacho. Ahora, eso sí, vamos a identificarla por lo menos. Oiga, quiero ejecutar la sentencia de fecha tal del día no sé qué. Bueno, o quiero ejecutar porque no ha cumplido la otra parte, el auto por el que se homologó el acuerdo en el juicio tal y tal y tal. ¿Vale? Eso sí, una solicitud del despacho de ejecución. En ese caso no tendría que aportar el título en sí por escrito. Vale. Pregunta que nos podemos hacer. ¿Y si se ha producido un recurso contra la sentencia y lo que yo quiero ejecutar ahora es la sentencia de la segunda instancia, es decir, lo que dijo la audiencia provincial? En ese caso, razonamiento muy sencillo. ¿Es el mismo tribunal el que dictó la resolución que yo quiero ejecutar y el que tiene que ejecutar? Pues miren, no. Si yo traigo una resolución de un recurso de apelación y la tiene que ejecutar el de instancia, no es el mismo. Le tendré que aportar testimonio de la sentencia o el auto dictado por la audiencia provincial. ¿Se entendió esto último? Sí. Vale. En segundo lugar, le tengo que decir cuál es la tutela ejecutiva que yo pretendo y cuáles son las cantidades que yo quiero ejecutar. A lo mejor la sentencia condenó a pagar 3.000 euros, el señor pagó 1.000 y ahí se quedó. ¿Vale? Le tendré que decir lo que ha pasado. Me pagó 1.000 euros en tal fecha, aquí está el recibo,
y le queda por pagar tanto que, a pesar de que lo he intentado extrajudicialmente, no me lo ha pagado. Bueno, ha pasado el plazo de cumplimiento voluntario o no era necesario, me debe 2.000 más intereses y costas. Ya veremos qué cantidad se pone en concepto de intereses y costas, veremos 572 cuando lleguemos qué son los intereses, qué tipos de intereses hay, cómo se calculan y todo eso. Pero en la demanda de ejecución hay que ponerlo. Oiga, lo que pretendo, ¿cuál es el derecho que yo quiero hacer efectivo? El pago. Tengo una sentencia a mi favor y no me pagan, pues que me paguen. Lo mismo puede ser con otras obligaciones. La tutela ejecutiva es obligación de entregar, obligación de darme una cosa concreta, obligación de hacer o no hacer, ¿vale? Ha pasado el plazo y no me ha restituido el muro que me tiró a su situación original. Quiero que me lo devuelva, ¿vale? Bien. En tercer lugar, desde la demanda ya le tengo que indicar al tribunal entendido como magistrado, pero también como letrado de la administración que va a resolver en su decreto, bienes susceptibles de embargo. Y fíjense qué coletilla nos pone el artículo. Y si a ojos del ejecutante son suficientes para cubrir tanto el principal como los intereses prudencialmente calculados, ¿vale? Esto de si los considera suficientes es súper importante, porque si el ejecutante dice que sí son suficientes, la ejecución en teoría debe limitarse a esos bienes que hemos designado. Cuando yo en una demanda le digo al tribunal que designo bienes para embargo, por ejemplo, el vehículo marca Mercedes, matrícula tal, o por ejemplo, el sueldo que percibe el ejecutado de la empresa no sé quién. Cuando yo designo esos bienes para embargo, si le digo que son suficientes, es responsabilidad mía, ¿vale? El tribunal no va a acordar embargo ni investigación de otros bienes, porque nosotros una cosa que tenemos que respetar es no ir más allá de lo que el título nos permite. Bueno, pues en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir siempre? Que como no lo tenemos claro, van a decirnos por lógica siempre que, aunque conoce que tiene un vehículo, aunque conoce que tiene una finca, pues miren, no son suficientes. Yo qué sé, pues porque la finca tiene una hipoteca y tiene otro embargo, no sé qué, no sé cuánto. Lo que se va a sacar de esa subasta posible es muy poquito y no cubre ni siquiera el principal. O porque el vehículo es muy antiguo y ya ni siquiera sé qué estado estará, ¿vale? O ya no sé si está trabajando en ese sitio, ¿vale? ¿Qué nos permite como ejecutantes decirle al tribunal en mi demanda que conozco algunos bienes pero que no son suficientes? Me permite dos cosas: pedir el embargo de otros bienes una vez que los conozca a lo largo de todo el procedimiento, pero anterior a esto me permite pedirle al tribunal medidas de localización e investigación patrimoniales. Me permite pedirle acceso a todas las bases de datos que tiene el tribunal a su favor y una investigación patrimonial del ejecutado, donde ahí realmente sí se va a ver de forma actualizada al último año que nos permita conectar, por así decirlo, investigar, pues todo el patrimonio que tiene el ejecutado, sea persona física o sea persona jurídica. Y no ampliar, porque no tiene nada que ver con ampliación de la ejecución, pero sí interesar medidas ejecutivas contra los nuevos bienes que vayan surgiendo, hasta cubrir el importe de principal más intereses y costas. Bueno, por último, como no puede ser de otra manera, diré en la demanda ejecutiva contra quién voy, ¿vale? Normalmente, ¿contra quién se va a dirigir? Pues contra la persona que en el declarativo resultó condenada, pues esto es lógico, ¿vale? Contra fulanito y fulanita. Pero ¿y si son deudores solidarios? Son 3 deudores, yo podré ir solo contra uno, ¿verdad? O solo contra 2. Pues ahí en la demanda lo tendré que poner y aclararlo, ¿vale? Que voy solamente contra estos, pues por lo que quiera que sea, ¿vale? Bueno, ya lo hemos visto, que bastará la solicitud y no habrá que presentar demanda aportando la sentencia o resolución en estos casos, cuando sea el mismo tribunal. También en el caso de los desahucios por falta de pago, reclamación de cantidades o expiración de los plazos legales o contractuales, recordar, como hemos visto anteriormente, que la ejecución será directa, ¿vale? Nosotros ahí lo que hacemos es comprobar si en el declarativo hemos puesto fin por sentencia y la fecha de lanzamiento se mantiene, se puede practicar. Nosotros haremos lanzamiento directo sin necesidad de más trámites, nos dice la ley, comprobando solo que en la primera demanda que se puso, no en la de ejecución, sino
en el que no es necesario ponerla, sino en la demanda de verbal, de desahucio, se solicitó así, dictada sentencia o notificada por el medio que sea tal, una vez que sea firme, se proceda al lanzamiento inmediato, ¿vale? Si luego quedara una segunda acción, que es la reclamación de cantidades, es decir, esas rentas que no me ha pagado, ahí sí el ejecutante tiene que empezar a solicitar que quiere continuar la ejecución o que se despache por esa cantidad, si le ha pagado parte, en fin, un poco en cada caso solicitar el despacho de ejecución y las medidas que en cada caso procedan. ¿Vale? Son estos dos articulitos, el 449 en el caso del verbal con el 440.4 y el 549 en la ejecución, ¿vale? Como les digo, artículos muy salpicados en la ley, referentes todos al desahucio por falta de pago, reclamaciones de la renta. Bien, en el auto que nos van a contestar en el juzgado tenemos lo mismo. El juez va a establecer, aparte del control de oficio de su competencia, supongamos que la tiene, va a decirnos quién interpone y contra quién interpone. Ya fija las partes, ¿vale? Quién despacha y contra quién. Nos va a decir en todos los autos si la ejecución tiene el carácter mancomunado o solidario. Es decir, si hay 3 ejecutados y a cada uno le podemos exigir 20.000 euros, 10.000 euros y 50.000 euros, o bien a los 3 le podemos pedir 150.000 euros, ¿vale? Responsabilidad mancomunada o solidaria. Establecerá de una vez y para todo el largo de la ejecución, salvo ampliaciones, cuál es el principal que se reclama y cuáles son los intereses y costas. Basta decir ahora, aunque ya lo profundizaremos un poco más, que toda ejecución tiene un concepto de cantidad, toda ejecución dineraria. En el auto establece cuál es la cantidad que se ejecuta en concepto de principal. La característica de este montante, de esta cantidad fijada pues en euros, es que es fija, que ya nos viene de toda la resolución judicial, la sentencia condenó a pagar 3.000 y no me has pagado 3.000, o bien de que de los 3.000 que me debías me has pagado 1.000, luego el principal va a ser 2.000, ¿vale? Pero el hecho de que el demandado o el ejecutado ahora no haya pagado y el simple hecho de que el dinero lo tenga él y no lo tenga yo, invita a que además de esos 2.000 euros que me debe, o 3.000 si no ha pagado nada, se le sume una cantidad en concepto de intereses y una cantidad en concepto de costas procesales, no del declarativo, no del ordinario ni del verbal que llevamos en su momento, sino del propio proceso que ahora estoy comenzando, de la propia ejecución. Las costas procesales, pues porque el procurador trabaja, el abogado trabaja, si hay que nombrar un perito que valore una finca o un vehículo para subasta, también trabajan, y todos esos gastos que a lo mejor los soporta el ejecutante al inicio o durante el proceso, al final, una vez que se pague el principal, se van a tasar en concepto de costas, ¿vale? De ahí tenemos dos conceptos. Dime, Deseo. Hace una pregunta, Yaisa. Dice Sí. que no entendí, una pregunta que no entendí. En la demanda, si son varios deudores solidarios, ¿se puede presentar la demanda contra todos ellos o no? Sí, se puede, claro. Yaisa, mira, del título que tú obtengas de esa sentencia, te va a decir exactamente si los deudores o los condenados son Manolo, Pepe y Juan. Te va a decir si Manolo, Pepe y Juan deben todos igual la cantidad, o si Manolo debe 20.000, Pepe debe 1.000 y Juan debe 3.000, ¿vale? Si nosotros ponemos el primer caso, es decir, todos deben todo, a la hora de ejecutar, el ejecutante tiene frente a ellos una responsabilidad que es solidaria. Y eso significa que le puede pedir a Pepe el total, que le puede pedir a Manolo el total, que le puede pedir al otro, que no me acuerdo cómo se llama, el total. Y si lo conseguimos, es decir, a Juan se le embarga todo, lo único que va a ocurrir es que Juan, en su momento y fuera de este proceso, tendrá un derecho a ir contra Pepe y contra el otro, contra Manolo, ¿vale? Por las partes, porque así funciona la responsabilidad solidaria. Pero es que también se le permite al ejecutante decir, bueno, mira, ya sé que Pepe y Juan
simplemente no tienen un duro y me va a ser más trabajoso buscarles, notificarles y tal. Sin embargo, Manolo sí que tiene, porque es un empresario y yo sé que tiene la empresa en tal sitio, una finca en no sé dónde y tal y tal. Pues voy solo contra él y presento la ejecución solo contra él. O algo que suele ocurrir muchas veces, los tres deben cantidades, entonces en el sentido común cada uno debería un tercio, ¿vale? Si la sentencia les condena a todos por todo, al final de los finales cada uno debe un tercio del total, ¿cierto? Pues hay muchas veces en que, pues yo qué sé, Manolo va por detrás del juzgado sin ir a la demanda y sin nada y le dice, oye, toma mi parte y yo no quiero saber más. Y ese acuerdo realmente entre por fuera del juzgado ya permite que el ejecutante diga, bueno, contra Pepe no voy porque me pago un tercio. Y así nos lo dicen en un escrito. O sea, cambian la responsabilidad solidaria por mancomunada y tú, en aprovechamiento de lo solidario, dices, bueno, pues contra este no voy porque puedo ir contra los dos. Eso también nos ocurre a veces. La responsabilidad mancomunada diría que a cada uno solo le puedo reclamar lo que pone la sentencia. Y entonces, cuando yo a Juan ya le embargue los 2.000 euros que le condenó la sentencia, la ejecución para él ya habrá terminado, por mucho que me falte a mí por cobrarle a los otros dos. ¿Vale? No sé si se entiende esa distinción. En la mancomunada, para cobrar todo, en la demanda tienes que ponerlos a todos, porque si no te quedas sin una parte. Ah, vale, ok. Sí. Vale. Pues más o menos funcionan así. Te lo tiene que poner muy claro la resolución en los casos de la mancomunada, ¿vale? Venga. Pues seguimos por aquí. Uy, esto no, esto sí, esto. Bueno, el auto admitiendo la demanda y despachando ejecución también puede incluir otras precisiones necesarias para la ejecución, que pueden ser específicamente relativas a las partes, así la persona que ejecuta pues se ha subrogado en la posición del ejecutante y ahora es otro que tiene el crédito, o del ejecutado, o si existen algunos bienes que puedan pertenecer a terceros, lo hacemos constar ahí también. Si hay que notificarle al cónyuge, ya lo sabemos, se puede hacer ahí. Bien, estas pequeñas cosas necesarias, pues se hacen. O si se ven, si hay un bien especialmente afecto a la ejecución, como puede pasar en los casos de comunidades de propietarios contra los pisos de la comunidad, ¿verdad? Pues se hace saber ahí. O alguna cuestión de que tenga que notificarse por algún medio, alguna cosa específica que haya que poner en el auto. Bien, eso podrá ir. Pero una vez que tenemos todas esas cuestiones, junto con la cantidad específica, el auto ya está dictado correctamente. Si admite la ejecución, ya sabemos que no cabe recurso alguno. Bien. El decreto, vimos que tiene las medidas ejecutivas concretas, incluye el embargo desde ahora y las medidas de localización y averiguación si no tenemos bienes o si el ejecutante nos ha dicho que no son suficientes. Añadimos ahora, por el artículo 551, que en las no judiciales, las que no vienen de una resolución judicial anterior, del 517, recordar que hay que aprenderse ese artículo de memoria, incluiremos en el decreto qué es lo que le vamos a requerir de pago. Recuerden que la principal diferencia entre la ejecución judicial y la no judicial es que al admitir la demanda, dictar el auto y el decreto, tenemos antes que nada que requerir de pago al ejecutado. En estos casos hay que requerirle de pago. Fíjense que el ejecutado no ha tenido ninguna oportunidad de pagar a requerimiento del juzgado, porque ese título no ha pasado por ningún proceso declarativo. Lo sacamos de la notaría o del banco y lo llevamos al juzgado directo a ejecutar. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es requerirle de pago. Esto es distinto a que ya lleve intereses y costas, porque si yo soy un banco y tú me obligas a que mi abogado y mi procurador trabajen en esa ejecución, ya se han generado costas, ya tengo intereses porque no me has pagado, pues yo qué sé, las cuotas del préstamo en plazo, ¿vale? Bien, eso es diferente, pero hay que hacer un requerimiento de pago. En el decreto también se va a establecer quién deberá hacer el requerimiento, porque por norma general será la oficina judicial a través del auxilio, en una salida de auxilio judicial, o junto con el gestor, si queremos ir también para notificar y requerir, ¿vale? Pero la ley autoriza a que el procurador, si lo solicita, se le pueda delegar.
Y en este caso será el procurador haciéndolo constar fehacientemente en un intento, en dos intentos, si consiguió notificar o no y si consiguió requerirle de pago. ¿Vale? Pues bueno, en ese decreto también se pone todo eso. Recordar por último, una vez más, tanto el auto que dicta el juez como el decreto del letrado en el mismo día o en el día siguiente hábil. Añadimos la coletilla ahora de hábil, lógicamente. Yo puedo dictar el auto el viernes y el decreto el lunes. Lo puedo hacer porque estoy dentro de lo que me dice la ley. El siguiente hábil será tal. Y si el lunes es fiesta, el martes lo podré hacer. Pero nuestro consejo es que no lo hagan así, ¿vale? Bueno, vamos a intentar ver un auto y ver un decreto. Voy a irme a lo que tenía por aquí y a ver si sale bien. Auto de despachando ejecución. Vale. Por aquí lo tengo. Bien. Para que vean ustedes cómo sería un ejemplo y compartir pantalla, compartiendo pantalla. Díganme si se ve. Vale. Sí. Se ve el auto, ¿no? Bien, a este auto le falta, obviamente, el encabezado del tribunal. Bueno, es de la Orotava. Le quitamos que sea de la Orotava. ¿Y por qué se abrió solo en lectura? A ver. Aquí, este fuera. Lo seguimos viendo, ¿no? Vale. Bueno, aquí iría un encabezado con la dirección del juzgado, número de procedimiento por aquí, los intervinientes, ¿vale? En este caso tendríamos ejecutante y ejecutado, con su procurador y su abogado, si deben ser, bueno, y la misma estructura de cualquier auto, como vimos en las normas generales. El procurador de los tribunales, fulanito de tal, en nombre del ejecutante, se ha presentado demanda ejecutiva, miren, definitiva, bien. ¿Frente a quién? ¿Frente al ejecutado o a los ejecutados? ¿En ejecución de qué? Pues miren, en este caso tenemos un título judicial, ¿vale? Tenemos un título judicial que va a ser por fuerza una resolución procesal, una sentencia, un auto, un decreto, lo que sea. A continuación, importes. Recuerden que tanto en la demanda como en el auto ahora tenemos que fijar el principal, los intereses y las costas. Pues miren, debe tantos 1.000 euros en concepto de principal y miren lo que hace aquí, que ya aprovecho y lo voy a dejar caer de momento, aunque todavía nos quede. En concepto de principal, que es la deuda originaria, los 3.000 euros que me han puesto, y unos conceptos que son intereses ordinarios y moratorios vencidos, ¿vale? Cuando lleguemos a ver qué es el principal y qué conceptos de intereses hay, nos daremos cuenta que los intereses ordinarios y los intereses moratorios existen y se generan, o se devengan, mejor dicho, en la vida real, o sea, no dentro del juzgado, no dentro del procedimiento, sino que a la fecha de presentar la demanda de ejecución, no solo me debe los 3.000 euros que le condenaron, sino que, oiga, yo había pactado con usted que cada mensualidad que no me pagara tendría una penalización del 3% en concepto de intereses, o que cada vez que el préstamo usted dejara de pagar una cuota, incurriría en mora, ¿vale? Como eso ha pasado un tiempo y no ha sido culpa mía, le añado al principal estos intereses que no son los intereses procesales, sino los intereses devengados por el contrato que sea. Si ustedes tienen una compra a plazos o de la tarjeta del Corte Inglés, tarjeta de crédito, ¿verdad que si no pagan el día 5 o no pagan la cuota, se les genera un interés, números rojos, interés, no sé qué? Pues esos son los intereses pactados por las partes, tanto ordinarios porque devuelvo el préstamo, junto con una pequeña cantidad que es un interés, como los moratorios, en caso de que usted no pague, le penalizo con otro interés más, ¿vale? Todo eso forma parte del concepto genérico de principal. Ya lo tenemos en la ejecución, pues lo pondremos así. Y aparte, otros tantos miles de euros, y miren esta frase, se fijan provisionalmente. Esto es importantísimo también, porque ya les hemos dicho que el concepto de intereses y costas se va a ver al final, cuando terminemos de pagar o recabar todo el concepto entero de principal, ¿vale? Esto lo iremos viendo bastantes veces para que se nos quede muy memorizado. Conceptos de intereses, estos son los intereses procesales, estos sí son los que se generan
durante el procedimiento de ejecución y las costas, ¿vale? Las costas son los gastos por profesionales que intervienen y, en su caso, pues algún perito o algún gasto extraordinario que haya que hacer. Lo fijamos provisionalmente y sin perjuicio de su posterior liquidación. Habrá un momento, cuando se pague todo el principal, en el que procederemos a liquidar los intereses y tasar las costas. Se hace todo en el mismo momento procesal, son dos cosas diferentes, ¿vale? Los intereses procesales se proponen, la parte los propone, la tasación de costas la hace directamente el letrado de la administración mediante un acto que se llama tasación de costas, ¿vale? Esto es adelantarnos mucho a lo que vamos. Tal y como dice cualquier auto, lo siguiente es un fundamento de hecho. Aquí lo que tenemos que justificar es competencia, representación, procedimiento, admisión de la demanda. Bueno, ¿por qué fijo unos intereses y no fijo otros? Si me corresponde un poquito el fondo de la cuestión. Esto no nos interesa tanto porque son cuestiones más bien jurídicas, ¿vale? Aquí se justifica por qué este tribunal, por qué estas cantidades y por qué estas costas, ¿vale? Bueno. ¿El tribunal qué es lo que dice? El tribunal dice que efectivamente dicto la orden general de ejecución. Esto es lo más importante para el ejecutante. Ya tengo mi ejecución abierta. Perfecto. ¿A favor de quién? Del ejecutante. ¿Frente a quién? Al ejecutado. En forma, fíjense, Yaisa y todos, aquí siempre vamos a tener que decir si es solidaria o es mancomunada. Imagínense que en vez de doña fulanita hubiera 3 o 4 deudores. Pues oiga, hay que saber si puedo ir contra todos por todo o a cada uno le puedo reclamar solo su parte, ¿verdad? Pues el auto ya nos lo fija desde el inicio. Y a continuación, las cantidades que hemos hablado. ¿Cuánto es principal? Integrado por el principal, intereses ordinarios y moratorios. ¿Cuánto van a ser los intereses procesales? Y cuánto van a ser las costas de manera prudencialmente calculada. Ya veremos, a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el porcentaje máximo que puede abarcar estos dos conceptos, intereses y costas de la ejecución? Alguien que de los que ya hemos visto esa parte del articulado, ¿qué porcentaje máximo es el que puede ir por cada uno de los ejecutados e intervinientes sin perjuicio de posterior liquidación? Bien, nos da la orden también de lo que tenemos que hacer. Este auto, junto con el decreto, que ya sabemos que es en el mismo día o al día siguiente, hábil, que dictará el letrado de la administración, más la copia de la demanda. Contestó Juan Villais y Rosa el 30%. El 30% por cada uno. Muy bien, vale. Perfecto, sí. 30%. Bueno, el auto con el decreto más la demanda con los documentos que hayan sido presentados serán notificados simultáneamente, es decir, las dos cosas a la vez, a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo no sé qué. Bien, si nosotros aquí en el auto no tenemos nada más que poner, simplemente esto que se llama el pie de recurso. El pie de recurso lo que nos viene a decir es cómo se impugna este propio auto. Ya hemos dicho que no cabe recurso alguno, ¿no? Lo hemos dicho por activa y por pasiva, porque está admitiendo la ejecución. Ahora, lo que sí va a poder la parte hacer, el ejecutado, es oponerse al despacho de ejecución como si fuera cualquier otra ejecución. Le cabe oposición, pero no le cabe recurso contra el auto, ¿vale? Esa ejecución estará abierta sí o sí. Vamos a ver a continuación. Imaginemos que dictamos el mismo día el decreto del letrado de la administración. A ver si lo encuentro también, igual que antes. Despacho, decreto de medidas de la ETJ. A ver si se abre, vamos a rogar. Sí, díganme que lo están viendo. Decreto. Vale, pero lo tengo en modo lectura solo. Esperen un segundo. Bueno, pues este solo me dice, a ver, aquí, editar. Bien, ahora sí. El decreto le pasaría lo mismo, le falta el encabezado, seguimos estando en la orotava, lo fulminamos, en cualquier sitio puede estar, por supuesto su fecha, lo mismo, antecedentes de hecho, tenemos que en estas actuaciones ya se ha dictado un auto con orden general de ejecución, es decir, el letrado se apoya para dictar sus medidas en que ya el juez ha dicho que sí, ¿vale? Funciona así. A favor de fulanito, en contra de menganito o menganita, principal y
intereses y costas de la ejecución prudencialmente calculados. Eso no cambia, eso además es exactamente igual. Fundamentos de derecho simplemente alude al 551.3, que lo acabamos de ver, y dice que a continuación el letrado dictará las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, si es que podemos acordarlas, y si no, pues las otras medidas de localización y averiguación patrimonial respecto del ejecutado o de los ejecutados, ¿vale? Esas son las dos tipos de medidas. ¿Y dónde las vamos a tener? En los 589 y 590, que son los artículos que nos dicen cuáles son esas medidas. Por lo tanto, acuerdo, parte dispositiva, para dar efecto a las medidas concretas que se hubieran pedido, esto depende de la demanda, pues podemos tener distintas medidas, pero lo que siempre suele haber por el artículo 589, no es que suele haber, sino que es obligatorio, es un requerimiento de manifestación de bienes. Nosotros no hemos llegado al artículo 589, pero como lo tengo aquí delante y siempre va en todo decreto de ejecución judicial, lo decimos. En el plazo de 10 días, los ejecutados van a tener que expresar qué bienes y qué derechos tienen y ponen a disposición para ser embargados, ¿vale? Además, no pueden mentir. ¿Por qué? Porque si verificamos que no nos están diciendo todos los bienes o no nos están diciendo el estado de todos los bienes, es decir, esto está hipotecado, esto no es mío, esto sí, esto tal, o lo que sea, podemos ir cuando menos por desobediencia grave, si no presenta bienes o te oculta algunos, y también multas periódicas se le pueden imponer, ¿vale? Hasta que nos diga cuáles son los bienes que tiene en total y las cargas y gravámenes. Se pueden ustedes imaginar que no es tan fácil empezar una ejecución, requerirle de bienes al señor, que el señor me diga que no tiene bienes y yo abrir ahora un proceso para multarlo, para sancionarlo por desobediencia grave y olvidarme de la ejecución, ¿vale? Entonces, normalmente este trámite se cumple y si la persona, pues bien, no nos manifiesta nada, a lo mejor durante la ejecución sí se le impone alguna multa por haber ocultado bienes, pero lo que interesa al ejecutante es que se averigüe patrimonialmente, ¿vale? Una vez hecho este requerimiento de bienes, que se suele aprovechar el mismo trámite de la notificación de la demanda y de las dos resoluciones, ¿verdad? Se le requiere de bienes, bien. Lo siguiente que siempre se suele acordar, porque siempre lo pide el ejecutante, recuerden que es a instancia de parte, todas las medidas, consultar toda la situación patrimonial. ¿Cómo se hace en la actualidad esa consulta integral del patrimonio? Consulta integral, cuando ustedes estén trabajando ya verán que las distintas bases de datos nos permiten muchas consultas, pero lo primero que tienen que saber es que no accedo a ninguna base si no está acordado judicialmente, ¿vale? Si el juez o el letrado no me ha dicho que entre en el INE, no entro en el INE. Si no me ha dicho que entre en el tráfico a ver si tiene vehículos, no entro. Seguridad Social, lo mismo. Hacienda, lo mismo. Solo lo que ponga la resolución. Normalmente, para evitar todo esto, acordamos una consulta integral, que básicamente, para que ustedes lo entiendan, accediendo a este sitio, a este punto neutro del Consejo General del Poder Judicial, accediendo ahí, pinchando en una consulta integral, nos da un resultado genérico de todas las bases de datos, con lo cual estamos cubiertos. No hemos accedido a todo y no hemos, porque lo tenemos acordado todo en resolución, ¿vale? Ese resultado se lo haremos saber al ejecutante con una advertencia genérica de protección de datos, que es este párrafo que está aquí siempre, que viene a significar, para que no tengan dudas, por si siempre hay letrados que son hiperprotectores y entienden la ley a su manera, no quiere decir que yo no le pueda dar una copia del resultado de la averiguación. ¿Cómo no se la voy a dar si es que es lo que me está pidiendo, que le haga saber los bienes? No se la entreguen, que venga el abogado y la mire. Vale, eso no tiene sentido ninguno. Se le entrega una copia y se le hace saber que usted no puede utilizar esos datos que están protegidos y son personales. Usted no los puede usar fraudulentamente, es decir, la documentación es confidencial, el juzgado se la da porque se ha acordado así en el marco de una ejecución, usted no puede transmitir o comunicar esto por cualquier medio.
¿vale? Exclusivamente a los fines de la Administración de Justicia. ¿Ok? Pues ese párrafo que nunca nos leemos dice que le puedo dar copia y allá él con lo que haga. Si él hace algo que la ley prohíbe, se le sancionará. Pero yo no estoy haciendo nada malo por entregarle una copia con esos datos, ¿vale? Precisamente lo ha acordado el secretario, ¿vale? Otras de las cuestiones que podemos tener, como hemos visto en estos artículos ahora mismo, es que alguno de los bienes sea de los que son que pertenecen a la comunidad de gananciales, ¿verdad? Lo veíamos el otro día. Pues bueno, tenemos varias posibilidades. Si hemos acordado el embargo de un bien y sabemos que el ejecutado está casado y ese bien es ganancial, recuerden, 5 días al cónyuge para que venga y alegue lo que le corresponda a su derecho, que era decir, oiga, es que este bien no debe responder de deudas que son solo de mi marido o de mi mujer, ¿verdad? Cuando tenemos dudas. Bueno, cuando sabemos que es un embargo de bien ganancial, también le podremos dar al cónyuge no deudor, al marido o la mujer no deudores, traslado de la demanda para que en el mismo plazo pueda también oponerse por las mismas causas que veremos, pero también diciéndole que ese bien en concreto no depende, no debe responder por la deuda que estamos ejecutando, ¿vale? Y por último, recordar, también se puede notificar al cónyuge no deudor para que él mismo pida la disolución de la sociedad de gananciales, que era la otra posibilidad cuando agotábamos los bienes del deudor y íbamos contra los bienes comunes. Pues en ese caso podemos detener no la suspendemos, sino simplemente pasamos a resolver sobre la disolución de la sociedad y continuamos la ejecución, ¿vale? Son las 3 posibilidades cuando hablábamos de bienes que puedan pertenecer a los gananciales. Si lo conocemos a la hora de dictar el decreto, lo dictamos. Si no, que es lo más probable que no lo conozcamos, seguimos con las medidas que tenemos. A continuación ya solo viene el modo de impugnación. Recuerden, en este caso sí que cabe recurso de revisión directo y siempre vamos a tener tipo de recurso, plazo y ante quién se interpone, ¿vale? Nosotros siempre lo llamamos a esto recurso, el ROP, ¿vale? Recurso que cabe interponer, órgano ante el que se tiene que interponer y plazo que se le da a la parte para interponerlo. Así no se nos olvida de qué cosas tiene que tener el pie de recurso que en toda resolución tiene que ir. Recurso que cabe interponer, órgano ante el que se tiene que interponer y plazo en el que se tiene que interponer. El resto de párrafos no nos va a interesar, la firma del letrado y notificación. Vale, dejo de compartir por aquí, esto lo quito, lo guardo y me vuelvo a la pantallita normal, ¿vale? Uy, a ver. Perdón. Yo creo que se ve mejor así. Bueno. Nos queda una cosita, en cuanto veíamos lo del el control de oficio, la última reforma del año 2015, con todo el tema de las cláusulas abusivas, introdujo tanto una causa de oposición como una obligación de jueces y tribunales de controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas. En estos casos, si el juez entiende que hay una cláusula abusiva, a ver si me salté algo, perdón. No, está bien, vale. Si el juez entiende que existe una cláusula abusiva en el título ejecutivo, normalmente suelen ser cláusulas de préstamos, juicios monitorios, contratos que han tenido alguna cláusula abusiva, sobre todo en los intereses o en las condiciones de suelo y de techo. ¿Recuerdan todo esto en los hipotecarios? Bien. Controlará de oficio esto. ¿Qué quiere decir? Que dará una audiencia a ambas partes por 15 días, presentarán sus alegaciones por escrito y directamente resolverá sobre si existe alguna cláusula abusiva o no. Resultado de todo eso, 2 opciones. La primera y más contundente es que la nulidad de la cláusula abusiva, para decirlo todo completo, al anular la cláusula abusiva, se anule todo el título, se anule todo el contrato, sea nulo de nulidad radical, es decir, nulidad desde siempre, y no se pueda despachar
la ejecución sobre ese título, ¿vale? Esa no suele ocurrir mucho. La que suele ocurrir más es la nulidad relativa. Anulamos una cláusula y lo que existe es un recálculo sin esa cláusula. Si la cláusula decía que existía un suelo de intereses del 2,3 y el interés ha llegado al 1, pues habrá que recalcular todo lo que había. Y entonces ya no podré ejecutar por tanta cantidad, sino por mucho menos. En eso consiste el control de oficio, sobre todo lo hemos visto en estos años en las cláusulas suelo, que han llevado incluso a crear tribunales específicos. En La Laguna lo tenemos, el BIS de cláusulas, que reciben materia específica de esas oposiciones a la ejecución o esas cláusulas suelo que se reclaman desde el inicio para modificar pues, contratos de hipoteca o préstamos o lo que sea. ¿Vale? Lo haremos en la ejecución y tiene esas dos posibilidades, la nulidad absoluta o radical, donde nos conlleva, nos aboca a un auto no despachando ejecución, y la relativa, que nos permite seguir la ejecución, pero sin aplicar la cláusula que el juez considera abusiva. Yo, si no me entienden alguna cosa o voy muy rápido, me paran, porfa, porque no sé si lo estamos entendiendo más o menos, pero bueno, de todas formas, volveremos sobre esto también. Tenemos presentada la demanda, tenemos el auto y el decreto dictados. ¿Qué hacemos con el ejecutado que a estas alturas está en su casa y no sabe nada de todo lo que tenemos aquí montado, ¿verdad? En el tribunal. Bueno, pues vamos a notificarle, vamos a requerirle a lo mejor y sobre todo vamos a darle traslado de lo que hemos hecho para que participe, ya que él debe, pues para que se entere de que estamos aquí. Artículo 553 del auto, del decreto si está, de la copia de la demanda, de los documentos que vayan adjuntos a la demanda, de todo eso, le notificaremos simultáneamente al ejecutado, sin citación y sin emplazamiento. Bueno, de alguna manera tenemos que llegar a él. Sí, dale. Acuérdense siempre lo que les decimos. Cada vez que llegamos a un procedimiento, acuérdense siempre, esquema mental, cómo lo admitimos, qué resolución utilizamos. Auto, admitiendo a trámite la ejecución, decreto, acordando las medidas. O sea, ya saben que empezamos por auto y seguimos con decreto. O sea, que la empanadita mental esa que tenemos que hacer, ¿no? El esquema mental de admitir a trámite la demanda, esa es más fácil de lo que... Sí. Empecemos a estudiar, sobre todo para la gente que no ha trabajado. O sea, háganse la idea de que nos presentan una demanda y que tenemos que dictar unas resoluciones. Una resolución es un auto y otra resolución es un decreto. ¿Qué hacemos con eso? Admitir a trámite la demanda. Luego notificar. Luego, si nos piden embargo, acordar el embargo. Todo eso es en sí una demanda ejecutiva. Sobre todo, les comento esto para gente que no ha trabajado en los juzgados, ¿sabes? Porque esto lanzarlo a palo seco, así como lo estamos mandando, sin haber trabajado, pues es un poco duro. O sea, es un poco para que se hagan la idea de lo que está comentando Frank. Pero además, para que vean que detrás de todo este mare magnum de norma, de palabra, de no sé qué, lo que hay es muy sencillo. Una sentencia que no se ha cumplido y el juzgado tiene que encargarse de conseguir ese dinero mediante embargos y pagarle al ejecutante. Tampoco hay mucho más de filosofía, ¿vale? No es nada raro, no hay que cogerle miedo a la ejecución, que mucha gente estos temas le coge un miedo raro porque se asustan y da, pero no tiene mucho más, ¿vale? Tiene mucha norma que vamos aprendiendo, pero la filosofía, el objetivo es ese. Miren, 2 detallitos y nos quedamos ya con el práctico. En las ejecuciones, porque esto también nos plantea nuestras dudas filosóficas en los juzgados. Es que no le puedo averiguar a Hacienda porque todavía no le he notificado, no tengo el acuse, o fue el auxilio y fue negativa y no puedo investigar el patrimonio. Oigan, la ley es clara y tajante en esto. Las medidas de localización y averiguación de bienes, uno, en las ejecuciones judiciales, aquellas que no hay que requerir de pago, desde que se dicte el auto despachando ejecución y que luego tenemos el decreto justo el mismo día, al día siguiente, se acordarán y se llevarán a efecto, es decir, se harán de inmediato. Yo entro en las bases de datos desde que lo tenga acordado, ¿vale?
sin oír a la persona ejecutada ni esperar la notificación del decreto. ¿Qué más quieren? Lo tienen ahí clarísimo. No es que tengo dudas, ninguna duda. ¿Está dictado? Entro el mismo día si quieren. De hecho, nosotros lo venimos haciendo. Y de hecho, nosotros venimos acordando algunos embargos si están acordados en el propio decreto, sin notificarle en las ejecuciones judiciales. Lo que no hacemos es el apremio del embargo, es decir, nosotros, si acordamos el embargo de un vehículo en el propio decreto, lanzamos las medidas de garantía. ¿Cuáles son las medidas de garantía para el embargo de un vehículo? Anotarlo en el registro de bienes muebles para que todo el mundo sepa que ese coche está embargado y localizar y precintar, segunda medida, ¿vale? Si lo acuerdo, lo lanzo directamente. Ya le notificaré al señor, ya se podrá oponer y ya veremos lo que pasa. Pero es que si no, el embargo se va a quedar sin... la demora en ese embargo y en esa garantía puede producir que no se consiga el embargo, con lo cual estoy trabajando en balde, ¿vale? En las no judiciales que exigen primero requerir, solo podremos hacer todo esto antes si el ejecutante lo pide y si justifica que la demora o la tardanza puede frustrar la ejecución, puede frustrar, dice la ley, el buen fin de la ejecución. Debemos entender que el buen fin de la ejecución se dirige a cada uno de los bienes embargados. El buen fin de la ejecución para el embargo del coche será que ese coche se convierta en dinero mediante subasta y le paguen. El embargo de un sueldo que tenga, un saldo en una cuenta, es pillar ese dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, el buen fin de la ejecución es conseguir cuanto más rápido y mejor el principal más los intereses. Pues si los consigue justificar siempre a juicio del letrado de la administración, que es el que decide, pues también los podré llevar a efecto de inmediato, sin que la persona esté requerida de pago, notificada o dada traslado, ¿vale? Me voy a quedar aquí porque lo siguiente que nos viene es un poquito de la acumulación, no solamente 4 líneas, porque la acumulación es muy, muy sencilla, ¿vale? De cómo se acumulan posibles ejecuciones. Y bueno, y luego ya nos meteremos con la oposición a la ejecución y los supuestos en que se puede suspender la ejecución y luego el artículo 570, que básicamente nos dice que la ejecución solo termina cuando se ha satisfecho completamente al ejecutante en todos sus pedimentos, ¿vale? Más o menos lo viene a decir así. Vale, 30, el 30%, perfecto. Rosa, Yaisa, Juanvi, muy bien. Contestaron ustedes perfectamente. Bueno, pues paro por aquí la grabación y ya nos quedamos media horita con el práctico, suficiente, ¿no, Seo? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Comentarles que